Que el Señor, Dios Todopoderoso, les bendiga. Quiero hablarle de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, es importante ver este pasaje y llevarlo a la vida práctica del cristiano. Como cristianos también debemos ver el ejemplo, mirando su ejemplo, tratándose de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es y será siempre el ejemplo de humildad. Primeramente vemos que en su humildad vemos varios puntos. El primero, al encarnarse. Dice la palabra del Señor que siendo Dios, se hizo como nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El otro día yo predicaba acerca de Apocalipsis capítulo 3 respecto a la iglesia de la Odisea, y una de las cosas que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo es que Él, en uno de los versículos dice, Él está tocando la puerta. Y yo recordaba que nosotros no somos quienes como para exigirle a Dios, para aprobar o desaprobar lo que Dios quiere para nosotros, porque lo que Dios quiere para nosotros siempre es bueno. Él dice que está llamando a la puerta. El príncipe, el rey, está llamando a la puerta de una persona que no le llega, como uno dice en buen panameño, no le llega ni a los tobillos. Nosotros somos pobres, miserables, y ese príncipe está tocando siempre la puerta. Pero Jesús, al encarnarse, siendo el rey, siendo el Dios vivo, se encarnó y no estimó ser como Dios, sino a cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, dice la palabra de Dios, y vemos la humildad de Jesús al encarnarse. Por tanto, hace falta que nosotros aprendamos y miremos su ejemplo en cuanto a la humildad. A la iglesia le hace falta humildad. Nosotros los cristianos tenemos que aprender siempre de la humildad de Jesús. Humildad al encarnarse, humildad al servir, porque también Él fue humilde al servir, humildad al tomar forma humana. Imagínense cómo Él, siendo Dios, se hizo como nosotros, semejante a nosotros. Y también humildad al morir, muriendo, como dice allí en el último versículo que leímos, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice claramente el versículo, y muerte de cruz. Una muerte que no merecía aquel Salvador, aquel Rey, aquel Dios que dio su vida por nosotros. Y también vemos en Jesús la humildad al obedecer al Padre. Por tanto, mi querido hermano, tenemos que aprender de Jesús muchas cosas, mirando su ejemplo. Humildad al encarnarse, humildad al servir, humildad al morir, humildad al tomar forma de hombre, y humilde también al obedecer a Dios. La reflexión para nuestra vida: ¿cómo definimos nosotros humildad? ¿En qué estamos siendo humildes? ¿Estamos nosotros mirando el ejemplo de Jesús en cuanto a su humildad? A veces pensamos ser algo, tener títulos, etcétera, etcétera, y no vemos que la humildad va mucho más allá de lo que nosotros definimos como humildad. Jesús vino a esta tierra en forma de hombre, dice la Biblia, no estimando ser como Dios, sino
que se hizo como nosotros. El mundo muchas veces busca su gloria propia, su fama, pero en realidad, viendo la persona de Jesucristo, no hay nada más especial para nosotros como iglesia e imitar el ejemplo de Jesús. Imitemos el ejemplo de Jesús en cuanto a la humildad. No definamos humildad a la manera nuestra, definamos la humildad como lo dice la Biblia. Jesús es el mayor ejemplo de humildad que usted y yo tenemos para ponerlo por obra. Dios le bendiga.